Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 7 de agosto del año 2022. Vamos a empezar con noticias que tienen que ver con inseguridad pública. Como siempre digo, no voy a hacer toda la lista de todas las personas que murieran en esta semana. Voy a mencionar algunos pocos casos que por distintas razones tienen alguna relevancia. Eso no significa que esas vidas fueran más valiosas que las otras. Tenemos que 5 presos se suicidaron y 39 presos intentaron suicidarse en lo que va de este año. Esto es especialmente grave porque las cárceles, según dice la Constitución, tienen que ser centros para la reeducación. Los que están presos son responsabilidad del Estado. Si se encuentran con situaciones que los llevan a suicidarse, es que el Estado está incumpliendo sus funciones. Por otro lado, hubo una persona que fue bajada del ómnibus porque se le presentó una crisis por cuestiones de su salud mental. Esta persona después fue atropellada por un vehículo y finalmente leí por allí que había muerto, aunque no encontré una versión periodística que confirmara esa situación, pero tiendo a creer que probablemente es cierto. Esto fue una situación terrible en la cual la policía se apuró a decir, no, la funcionaria policial que actuó lo hizo de acuerdo con el derecho. Sí, lo hizo de acuerdo con el derecho y de acuerdo con lo que es el conocimiento que esa persona tiene sobre salud mental. Entonces, el punto es que el personal policial, por más que no es personal médico, tiene que saber identificar una persona que tiene una crisis de salud mental y hacer, detenga el vehículo, llame una emergencia móvil y se arregla de otra manera esto. Pero es una cuestión grave. Más es que es grave para la persona, pero es grave para todas las personas que esto les puede llegar a pasar. Muy bien, Fiscalía está investigando a un director de la escuela de policía, quien habría agredido a un cadete. El cadete estaba en el baño y le pateó la puerta del baño, le pegó en la cabeza y lo trató como si fuera mujer. Esto es muy interesante, o sea, en la mente de ese director de la escuela, o sea, director de un establecimiento de enseñanza, por más que sea de enseñanza profesional policial, es el director de un establecimiento de enseñanza, tiene un rol docente y esa persona agrede con actos claros de violencia y encima de eso destrata a alguien tratándolo de mujer. O sea, en su cabeza ser mujer es un insulto. Es un despropósito que esta persona esté al frente de ningún organismo de enseñanza. Por otro lado, tenemos que durante el mes de julio los asesinatos llegaron prácticamente al nivel de mayo de este año y están por encima del año anterior. 37 personas fueron asesinadas en julio y sabemos que este gobierno deja muchos casos en una nube de casos dudosos. Bueno, el Ministerio de Salud Pública está denunciando por estafa, cheques sin fondo y apropiación indebida a la anterior dirección de Casa de Galicia, que estaba encabezada por el antiguo político pachequista Alberto Iglesias. En Maldonado hay denuncias de envenenamiento de perros, gatos y de aves en los barrios de La Barra y en el barrio El Tesoro. Es una cuestión que uno puede verla como un riesgo menor comparado con lo otro, que son vidas humanas. Está bien, no es el mismo nivel de gravedad, pero hay toda una secuela de sufrimiento humano también cuando a uno le matan una mascota. Y no es menor porque quien empieza con esto no se sabe dónde va a terminar. Por otro lado, tenemos que se encontraron 2 cuerpos sin vida, uno en Maldonado, otro en Montevideo, de personas en los basurales municipales. Se supone que hay gente que se metía en los contenedores de basura para dormir y que terminaron siendo hallados allí.
parece parte de una película surrealista, pero no, es la realidad de 2 departamentos del Uruguay. Una mujer también murió en la cárcel en la que estaba en situación de prisión preventiva. Esperemos que eso también se aclare. Y en el Banco Central del Uruguay el Banco Central del Uruguay denunció ante la Fiscalía por posible delito a una asesora bursátil, Sara Goldring, que venía siendo investigada por distintos manejos no muy claros de negocios de la bolsa. Sabemos que los crímenes de cuello blanco muchas veces son escondidos o intentan hacerlos pasar como cosa menor, pero terminan, por el dinero que mueven, dañando a muchísimas personas que no tienen nada que ver con la situación. Política. Muy bien, tenemos que sigue sin aparecer la mayoría necesaria para que se nombre la nueva dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ante esta situación se fue a una votación y en esa votación, para salir una nueva dirección, tenía que tener una mayoría clara y contundente. Al no existir esa mayoría, se va a pasar una nueva votación el día 11 de este mes de agosto, en la cual se va a votar simplemente por mayoría simple. Tenemos que las organizaciones sociales están reclamando porque existe un riesgo cierto de pérdida de independencia por parte de esa organización y también están pidiendo ante la justicia que se declare la nulidad de la elección. Por otro lado, el diputado Lust, diputado de Cabildo Abierto, dice que él va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la mera existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, Cabildo Abierto una vez más reafirma que claramente son enemigos de las investigaciones y mejoras en causas de derechos humanos. Tenemos que también Cabildo Abierto, un diputado suplente de Cabildo Abierta, dice que se presentaron fotocopias de su firma sin consultarlo para que la sexta suplente del mismo diputado entrara, que aparte era la esposa del otro diputado, entrara a la Cámara en varias ocasiones. El titular minimiza la cosa y dice que todo el mundo lo hace, no sé, no parecería correcto que se hiciera sin avisarle a todos los que están en el medio. Es una cuestión que esperemos que se aclare. La denuncia fue interna, no fue una denuncia pública, ni ante autoridades públicas. Y en materia de política tenemos un tema que es el tema de la reforma de la seguridad social. Es un tema muy importante, pero es un tema del cual todavía no se conoce el texto definitivo de la reforma, por lo cual se empieza a transformar en una nube de humo de este dijo, aquel dijo, el otro dijo, etc. Hay algunas cosas que son claras. Van a querer aumentar la edad jubilatoria. También es claro que desde la oposición se señala que es un proyecto del presidente, desde el gobierno dicen es más que del presidente. Cabildo Abierto marca distancia con algunos elementos de esa reforma y tenemos que el sindicato del BPS no deja de reconocer que existe la posibilidad de que haga un referéndum para el año 2004 si prosperase una reforma retardataria como parece ser que va a haber. Pereira, presidente del Frente Amplio, pide que se espere a ver cuál es el proyecto definitivo y por otro lado tanto del MPP como del Partido Comunista y probablemente de otras agrupaciones políticas que yo no he leído, se señala todos los inconvenientes de este proyecto. También hace lo mismo el PIT-CNT y con todas esas cosas tenemos que hay una cantidad de disconformidades que están en este momento. Para esta forma de un resumen interpretativo de noticias, todo esto son declaraciones. Lo cierto es que hay un proyecto claramente regresivo que implica perder beneficios sociales. También hay un problema de financiamiento de las cajas que deben encararse de alguna manera. Y también hay mucha gente desconforme, desde el PIT-CNT, desde la izquierda, también desde la derecha. Y fíjense que los militares dicen que
una de las cosas que se quejan es que se aumenta la edad de retiro. Los militares tienen dos edades, una que es la de retiro y otra que es la de jubilación. La de retiro es porque supuestamente una persona no puede ser combatiente más allá de cierta edad. Entonces pasan a situación de retiro, pero si hubiera una hipotética guerra se los puede llamar de vuelta a filas a cumplir funciones. Y luego, mucho más adelante, una edad de jubilación. Yo me vengo preguntando hace muchos años si para todo el mundo no sería ideal que tuviéramos todos una intermedia edad de retiro, en la cual la persona pasa a cobrar todos los meses una cierta cantidad del BPS y después puede seguir trabajando en un régimen de 4 horas y, por lo tanto, se abren más espacios laborales y pueden estar entrando otros nuevos trabajadores y así disminuir el desempleo. He pensado hace muchos años que sería un excelente camino, que además muchas personas podrían no querer tomar más que esas 4 horas y dedicar su tiempo a otras cosas, pero bueno, no ha estado planteado en esta discusión, lamentablemente. Finalmente, dentro del campo de lo político, en el Partido Nacional, Álvaro Delgado ya dijo que él es precandidato para el año 2024. Antía salió a decir que qué pena, otros intendentes salieron a decir que ellos presionaron a Delgado y Laura Raffo parece que lo mira todo balconeando porque también quiere participar de esa candidatura. Hay otras señales similares, pero no hay otra cosa que sea ya una oficialización de esa naturaleza. Noticias que tienen que ver con la economía. Plan Ibirapitá. Muy bien, el representante empresarial del BPS dijo que él prefiere, antes que darles incluso los smartphones, o sea, les daban tablet a los jubilados, ahora se planteó darles smartphone. Bueno, el representante empresarial dice, vamos a darle la plata y que se las arreglen. El representante de los trabajadores está diciendo que abarca este proyecto a mucho menos jubilados que los que actualmente reciben su tablet. Y finalmente también dijo que no existe un análisis previo de las consecuencias de este tipo de acciones. Muy bien, tenemos que, a pesar de que ha crecido el Producto Bruto Interno y las exportaciones crecieron un 23%, comparando anualmente este mes contra el mes, o sea, el mes de julio contra el julio del año anterior. Bueno, a pesar de todo ese crecimiento, los ingresos de los hogares, todos, Montevideo Interior, todos los ingresos siguen bajando, cosa que no nos debe llamar la atención. Este gobierno gobierna para que los ricos, para que los poderosos, para que los empresarios estén cada vez mejor y no los demás. El poder de compra anualizado al mes de junio bajó un 1,6% y si lo tomamos comparado con el año 2019 bajó un 4,9%. Muy bien. El director del Frente Amplio en la OCE indicó que en este quinquenio se están rebajando en el presupuesto de la OCE 220 millones de dólares porque se dedican menores partidas a saneamiento, agua potable y otras cosas, pero además la plantilla de funcionarios fue reducida en 935 personas. La inflación de julio, por su lado, llegó a 9,56% y en el último mes los alimentos aumentaron un 1%. Fíjense que si ese 1% se anualizara, llegaríamos a un aumento del 12% para los alimentos. Muy bien, no sabemos si se va a anualizar o no, hay que ver qué pasa. Por otro lado, tenemos que en el mes de julio hubieron 294.000 cortes de luz. Fíjense que en junio hubieron 8.147. Este enorme aumento de los cortes de luz, que algunas fuentes indican que tiene que ver con el deterioro de los bienes de la empresa pública UTE, no han sido explicados satisfactoriamente por las autoridades. Y apuntando a algo que decíamos antes, las cúpulas empresariales se reunieron y dijeron que están muy contentas porque la presidencia de la República está alineada con los objetivos de los empresarios. Vamos ahora a noticias del campo sindical. La Federación de Funcionarios de Salud Pública dice que
el que no se renueve el fondo COVID está haciendo que más de 1000 puestos de trabajo pasen a estar en riesgo y que si no se resuelve el tema va a complicarse mucho una cantidad de cosas y van a aumentar las colas, van a empeorarse los servicios de farmacia, etcétera. Por otro lado, AFUTU de Maldonado está indicando que los docentes que concurren a dar clases en la cárcel de Las Rosas están siendo acosados y son víctimas de violencia por parte de los funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación. Bueno, noticias que tienen que ver con el ambiente. Tenemos que se ha comprobado que en todos los meses del año 2021 hubo fitoplancton en la zona de Arasatí, donde se señala un proyecto que quiere donde hay un proyecto que plantea la instalación de una planta potabilizadora de agua. Bueno, entonces esto podría suponer riesgos para la salud en caso de que esa propuesta prospere. Tenemos que en materia de educación, el MIDES está señalando que hay 11.000 jóvenes y niños que recibían asignaciones familiares y no la van a recibir más porque han dejado de asistir a los centros de salud. Es muy grave, a los centros de educación. Es muy grave que 11.000 niños y jóvenes no vayan a los centros de educación, pero para que eso no ocurra, cortar los fondos de asignaciones familiares tal vez sea una fórmula adecuada o tal vez no. Yo personalmente no estoy seguro. Yo entiendo que son razonables las voces de algunas personas que dicen que cortando esos fondos solamente se agrava más la situación de esos niños y jóvenes, pero también me parece que la presión para recibir esos fondos puede ser una forma para que las familias los envíen. No tengo elementos para tener una opinión final sobre el punto. Finalmente, en materia de salud, ACE reconoció que no va a poder cumplir con lo que manda la ley de salud mental, que era de cerrar las colonias psiquiátricas. Quedan todavía 510 personas que viven en esas colonias, que son centros de internamiento prácticamente represivos y que no deben existir más. Pero bueno, si no se le da dinero a ACE, si no se le da dinero a la salud, si no se le da dinero a la salud mental, seguiremos teniendo esa enorme cantidad de personas en esa situación y muchos otros problemas que tenemos en ese rubro. Será hasta la semana que viene.